Marcelo Miller Bertolami, muchísimas gracias por recibirnos en La Plata, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias a ustedes por llamar y por interesarse en realidad. Marcelo, Y bueno, es que desde aquella vez que hablamos de otros temas que tenían que ver con la astrofísica, nos encontramos ahora que, creo que pasaron 2 años, hiciste todo un trabajo, un desarrollo que alcanza ahora una publicación internacional y que está relacionado con las gigantes rojas, ¿puede ser? sí, así es. De hecho, creo que hablamos cuando recién estaba empezando la pandemia, si no recuerdo mal. Así que sí, más de 2 años me Así parece. es, Sí, sí. claro. Eh, me- sí, sí. Sí, es un trabajo, de hecho, es un trabajo muy... No es el tipo de trabajo más común a lo que estoy acostumbrado. Yo normalmente trabajo haciendo simulaciones en una computadora y este trabajo es, es bastante más de desarrollo matemático y es bastante diferente de lo que suelo hacer, más allá de que tiene mucho que ver con lo que estudié. De hecho, la pregunta misma que intenta responder el trabajo, porque un poco la cosa es esa, intenta responderlo, no sé si lo responde, es una cosa que nos daremos cuenta dentro con unos años, con el correr de los años, pero la pregunta es una pregunta que me surgió, de hecho, cuando estaba estudiando la carrera, o sea, hace, no sé, 1000 años, ¿no? Y nada, y con el y a medida que fue pasando el tiempo, en algún momento fui intentando respondérmela y bueno, fracasé millones de veces y bueno, la última vez no digo que no haya fracasado porque eso puede ser que me entere dentro de 2 días que alguien encontró un error, pero en principio finalmente conseguí darle una forma que me convenció a mí. Esa sería de intentar encontrar una respuesta a por qué las estrellas se vuelven gigantes rojas. La pregunta tiene que ver con que la mayoría de las estrellas, Sol incluido, cuando después de varios, dependiendo de la estrella, pero después de varios millones o miles de millones de años, se transforman en un objeto muchísimo más grande y más frío, que se llama gigante roja. Y si bien sabemos que eso va a ocurrir, porque cuando hacemos simulaciones digamos, cuando hacemos simulaciones, cuando hacemos cálculos en la computadora, eso es evidente, y lo sabemos desde hace 60, 70 años, lo cierto es que no hay una respuesta sencilla quizá a por qué eso ocurre. Claro, estaríamos hablando en realidad, Marcelo, millones de años en los que cada una de las estrellas va sufriendo una evolución y el Es, final de esa evolución sería el transformarse en una gigante roja. sí, de manera breve lo que pasa es las estrellas, ya sea el Sol o otras estrellas, de alguna manera brillan como consecuencia de las reacciones nucleares que hay en el interior. Esas reacciones nucleares no son Exacto. gratis, o sea, a medida que va pasando el tiempo, el material que va produciendo la reacción nuclear, si quieren, el combustible que tiene la estrella se va gastando y en algún momento se acaba. Así que ese momento va a ser dentro, en el caso del Sol, dentro de 6.000 millones de años Bueno, más o menos. ahora lo veo. ¿Para qué estoy con esto? Dale, Claro, es lo que dale, estaríamos dale. Ahora eh, lo... cuando se va agotando el suministro de hidrógeno, diga, Claro, cuando ¿verdad? se va acabando el hidrógeno que tienen en el interior, que es lo que las estrellas usan normalmente para brillar, en algún momento empieza una transición a un objeto mucho más grande. Y cuando digo mucho más grande, es muchísimo más grande, ¿no? Si ese objeto estuviese, si ese, cuando ese objeto sea el Sol, cuando el Sol se vuelve una gigante roja, va a cubrir todo el cielo. Si no se traga la Tierra, cubre todo el Claro. cielo. Ese es el nivel de tamaño que tiene la estrella. Y bueno, la pregunta de por qué ocurre eso no es fácil de responder de una manera clara. ¿Cómo decirlo? Es fácil verlo en una computadora, pero el tema es que los modelos que hacemos Claro. en una computadora tienen un montón de ingredientes y no es y es difícil destilar lo esencial de eso. Y un poco lo que intenta hacer el trabajo es de alguna manera construir una versión sencilla de una estrella donde eso se vuelve evidente. Esa sería un poco donde la respuesta a eso se vuelve evidente. Eh, Marcelo, la publicación en esta revista internacional especializada, uno supone que ha superado ciertos filtros de análisis de jurados, de gente que analiza tu trabajo y finalmente lo publica. De allí lo valioso de una publicación de este tipo, ¿verdad?
A ver, sí, sí, de todas las revistas internacionales, en particular que nosotros le decimos con referato, en esencia tienen eso, tienen un proceso de filtro en el cual colegas de uno en general la evalúan y consideran que lo que está ahí no es cualquier cosa, sino que tiene sentido, tiene una estructura lógica, es convincente, no se le ven errores evidentes. Obviamente siempre existe la posibilidad del error, es una cosa que existe siempre, pero en esencia, de hecho en este caso particular, por lo menos 2 colegas y el editor lo vieron, o sea que por lo mínimo, digamos, desde el punto de vista formal a través de la revista, 3 colegas lo analizaron, lo estudiaron y consideraron que estaba bien. Pero bueno, por otro lado, yo antes de haberlo enviado, incluso también había contactado a varios colegas míos que son gente a la cual respeto mucho porque son autores de libros y ese tipo de cosas, y bueno, lo habían visto y no les había parecido mal tampoco, ¿no? También me dieron algunas cosas que les parecían mal, también las usé para mejorar la versión que terminé enviando. Entonces, no, realmente es la consecuencia de un montón de revisiones, de correcciones y también de muchos años, porque ya le digo, como le comentaba, realmente empecé a trabajar en esto por primera vez como hace 15 años, o sea que imagínense. No de manera continua. Totalmente, pero además, Marcelo, de que por allí cumple con los requisitos del método científico, etcétera, también el contenido, el trabajo, uno supone que has hecho un aporte que nadie había hecho en el mundo hasta ahora en este tema. Bueno, me gustaría pensar que sí, pero tampoco podría estar seguro, porque lo cierto es que tampoco soy pero es que es cierto, tampoco soy la primera persona que intenta responder la pregunta, y de hecho, para serle franco, hay gente mucho más capaz que yo, incluso autores de hace 20, 30 años, que son las personas que de alguna manera forjaron la disciplina en la cual yo estoy, que también intentaron responderlo y si bien dieron una respuesta, con el correr del tiempo se fue dando cuenta que la respuesta o no estaba bien o de alguna manera se mordía la cola, ¿no? Como que en la misma forma en que estaba formulada la respuesta era digamos que no era realmente una respuesta a la pregunta, sino más bien una reformulación. Entonces, si bien me gustaría pensar que encontré la respuesta, lo cierto es que gente mucho más capaz que yo y con mucho más conocimiento lo intentó responder y finalmente no fue tal, así que, pero bueno, así funciona la ciencia también. Yo, digamos, en el trabajo que hice, claro. En el trabajo que hice también me apoyé de alguna manera de las cosas que no le salieron a otros, ¿no? Porque no son solamente las cosas que salieron, sino las cosas que no funcionaron a uno también le sirven, ¿no? Totalmente, no, absolutamente. Ese es el desarrollo de la ciencia en el mundo, así que en permanente evolución, en permanente estudio. Pero bueno, Marcelo, no me digas que después de tantos años de investigar este tema, alcanzar esta publicación, este reconocimiento para vos, para la ciencia argentina, para el CONICET, etcétera, es un momento gratificante. Y bueno, a ver, en mi caso particular, en lo personal sí es gratificante porque realmente fueron muchos años no solamente de intentar responderlo, sino de intentar y que no me saliese. Entonces, realmente, si bien no es que estuve 15 años continuamente, porque me hubiesen echado de todos lados, pero recurrentemente, claro, pues también tenía que hacerlo, pero recurrentemente he vuelto sobre el problema, he intentado fabricar una respuesta y, bueno, después de realmente, mínimo, recuerdo que la primera vez que me senté con decir, bueno, a ver, pero ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? Era alrededor del año 2005, 2006, o sea que puede sacar la cuenta de que pasó mucho tiempo en el medio. Y así que sí, bueno, y entonces sí, aparte, como le comentaba, realmente es una pregunta que tengo desde cuando cursé estos temas, cuando realmente hice la carrera, esta pregunta la tenía y al principio pensé que era yo que no lo entendía y con el correr del tiempo me fui dando cuenta de que en realidad nadie tenía la respuesta, que eso a veces no siempre es tan fácil de identificar, porque no siempre, lamentablemente, no siempre los textos son lo suficientemente honestos como para decir esto no lo sabemos. Entonces, me llevó cierto tiempo darme cuenta que no era yo el que no lo entendía, sino que no lo entendíamos directamente. Y así que sí, después de tantos años es gratificante, es hasta cierto punto una tranquilidad. Por otro lado, también uno se siente expuesto, porque uno dice, bueno, esta es la cosa que encontré, esta es mi respuesta, este es mi aporte, y ahora uno también se pone a que le digan, no, mirá, está todo mal, y entonces eso genera cierto nerviosismo también, para ser franco.
Marcelo Miller Bertolami, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido a esta hora ahí en La Plata. Queríamos llegar para conocer un poco tu trabajo, tu dedicación, tu esfuerzo, pero también abrazarte fuerte, felicitarte por este reconocimiento a través de esta publicación en esta revista internacional especializada. También agradecerle a quien en su momento nos hizo el contacto, a Leo, nuestro querido oyente Leo Monachesi. Sí, que de hecho está escuchando porque yo no le dije nada y me mandó el enlace. Sí, es tremendo. Leo Monachesi nos acompaña todas las mañanas por suerte y totalmente. Marcelo Miller Bertolami. Bueno. Te agradezco muchísimo, un abrazo. No, muchas gracias a ustedes, un saludo grande.